La calle era tranquila, como la mayoría de los barrios donde el tiempo parecía correr más despacio. Casas bajas, con jardines cuidados y setos que marcaban límites sin levantar muros. Cada vecino tenía su rutina, su saludo corto al cruzarse por la acera, su vida mantenida a una distancia justa. Para Adrián, esa calma era necesaria. Había vuelto hacía unos meses, después de años viviendo lejos, en ciudades donde todo era ruido, luces y velocidad. El regreso le supo a refugio. Vivía solo. Había alquilado la antigua casa de sus abuelos tras su fallecimiento y se dedicaba a trabajar desde casa, como diseñador gráfico. Sus días eran silenciosos, medidos, casi repetitivos, excepto por una interrupción que empezaba a colarse sin pedir permiso. Darío, su vecino. No se trataba de una amistad, ni tampoco de indiferencia. Se saludaban con una sonrisa, hablaban de cosas superficiales, pero algo latía bajo esas conversaciones breves, algo que ninguno de los dos nombraba. Darío era mayor que Adrián por unos 5 años, de voz grave y pausada, mirada intensa, cuerpo firme sin exageración, y una forma de moverse que parecía esconder más de lo que mostraba. Vivía solo también, tras un divorcio del que no hablaba, y trabajaba como técnico de iluminación para eventos. Se le veía poco, pero cuando aparecía, la calle entera parecía tomar aire. La primera vez que compartieron algo más que un saludo fue una noche cualquiera, cuando el timbre sonó a las 11 pasadas. Adrián, en camiseta y pantalones de dormir, se sobresaltó por la hora. Al abrir, lo encontró ahí, con una linterna en la mano y una sonrisa torcida. «Perdona que venga así», dijo Darío. «Se me fundió la luz del patio trasero, y no tengo herramientas. ¿Tienes un destornillador, Estrella?» Adrián, todavía algo dormido, asintió y lo hizo pasar. Y fue ahí cuando empezó. No con palabras ni con miradas obvias. Fue en el silencio entre los pasos, en el leve roce de los brazos al pasar por el pasillo angosto, en la forma en que Darío dejó la linterna sobre la mesa y se quedó de pie, como si no tuviera prisa por irse. «Gracias», dijo cuando Adrián le entregó la herramienta. «No sé por qué, pero sabía que tú sí ibas a tener lo que necesitaba». Adrián se encogió de hombros, pero el comentario le dejó una extraña sensación. No por las palabras, sino por la forma en que fueron dichas, como si significaran más. Desde entonces, las visitas se volvieron frecuentes. Algunas veces eran simples excusas. Una herramienta, un enchufe que no funcionaba, el préstamo de un libro. Pero a veces simplemente se quedaba apoyado en el quicio de la puerta, fumando mientras hablaban de películas antiguas o de la vida antes de que todo se volviera tan complicado. Las conversaciones eran largas, pero lo más elocuente siempre ocurría en los silencios, esas pausas cargadas donde la piel parecía volverse más sensible, donde el cuerpo entero escuchaba. Una noche de calor denso, cuando la calle parecía dormida y el cielo se llenaba de un gris profundo, Darío apareció de nuevo. No tocó el timbre. Golpeó suavemente la puerta con los nudillos, 2 veces. Adrián abrió con la respiración ya alterada, sin saber por qué. «¿Puedo pasar un rato?», preguntó Darío. «Me cuesta dormir». Llevaba una camiseta oscura y pantalones cortos, el cabello un poco húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Tenía ese olor limpio, ligeramente dulce, que flotaba sin invadir. Adrián asintió sin decir nada y lo dejó entrar. Se sentaron en el suelo del salón, junto a la ventana abierta. Las luces estaban apagadas. Solo la penumbra azulada de la noche iluminaba sus rostros. Hablaban despacio, de la infancia, de las veces que imaginaban escapar, de cómo algunas personas parecían pasar toda la vida esperando algo que no sabían nombrar. «¿Tú esperas algo?», preguntó Darío después de un largo silencio. Adrián lo miró. Sus ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad, pero aún así pudo ver ese brillo que no venía de la luz.
No lo sé, respondió. A veces pienso que sí, que hay algo ahí, suspendido, como una cuerda que no se ha tensado del todo. Darío asintió despacio. Luego se inclinó hacia él, apenas, lo suficiente para que sus rodillas se rozaran, y ese simple contacto provocó una corriente que les recorrió los cuerpos, como una chispa discreta, pero brutal. Adrián contuvo el aliento. El calor le subió por el pecho hasta la garganta. ¿Y si ya estuviera ahí?, susurró Darío, sin moverse más. Sus voces eran bajas, cargadas. La noche los envolvía como una promesa. Adrián no se apartó, ni respondió, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque sus manos, temblorosas, se apoyaron en el suelo más cerca de las de Darío, y cuando los dedos se tocaron, fue como si todo el mundo se hiciera más lento. No se besaron, no todavía. Pero cuando Darío le rozó la mano con el dorso de los dedos, cuando el contacto fue tan leve como un pensamiento, Adrián sintió que el cuerpo entero le pedía quedarse ahí, en ese punto exacto donde el deseo apenas comienza a volverse insoportable. «Este es nuestro pequeño secreto», dijo Darío, con la voz apenas audible, y fue entonces cuando Adrián supo que no habría vuelta atrás, que esa noche había marcado el inicio de algo inevitable, algo que crecía como el calor en la piel, como un suspiro que se niega a extinguirse. Esa noche no durmieron, no porque hicieran nada más que sentarse ahí, con las piernas rozándose bajo la ventana abierta, sino porque todo lo que no dijeron les mantuvo el cuerpo despierto hasta el amanecer. La tensión era tan palpable que respirarla dolía, y sin embargo, ninguno se movió. Era como si quedarse ahí, quietos y cerca, fuera la única forma de sostener ese momento. Cuando el primer trazo de luz apareció en el cielo, Darío se puso de pie, lento. Adrián lo siguió con la mirada, con el cuerpo aún anclado al suelo, tratando de leer algo en sus gestos. Darío no lo miró directamente, pero antes de irse, le apoyó una mano en el hombro y la dejó ahí, unos segundos más de lo necesario. No dijo nada más. Solo salió y cerró la puerta con cuidado. Adrián se quedó con el calor de esa mano ardiéndole en la piel. Algo había empezado. No sabía qué nombre tenía, ni si debía tenerlo, pero lo sentía como un pulso nuevo, latente y firme, creciendo despacio en algún rincón escondido de su pecho. Los días siguientes se vistieron de rutina, pero bajo ella latía un lenguaje oculto. Darío aparecía cada tarde, a veces solo para fumar en el jardín, mientras Adrián regaba las plantas. Otras veces cruzaba el seto con una cerveza en la mano y se sentaba en la escalera de entrada como si eso fuera lo más natural del mundo. Las conversaciones eran las mismas: películas, música, recuerdos de adolescencia. Pero todo estaba cargado de algo distinto. Las miradas que se prolongaban más de lo necesario. Los silencios densos entre palabra y palabra. Y esos momentos en que uno rozaba al otro, como por accidente, solo para ver si el cuerpo respondía igual que la última vez. Y respondía, cada vez. La tensión era dulce y punzante a la vez, como una cuerda estirada al límite. A veces, Adrián sentía que si Darío se acercaba 1 centímetro más, si su voz bajaba apenas otro tono, él no podría contenerse. Pero Darío siempre se detenía justo antes, como si jugara con el borde del abismo sin saltar nunca. Hasta aquella noche. Era viernes y llovía con intensidad. El sonido del agua contra los tejados llenaba el aire de un ritmo hipnótico. Adrián estaba leyendo en el salón, con las luces bajas, cuando alguien golpeó 2 veces la puerta. No el timbre. Ese mismo golpeteo suave de nudillos que ya reconocía. Al abrir, encontró a Darío empapado, el cabello pegado a la frente, la camiseta mojada y ajustada al cuerpo. Traía una expresión indescifrable entre la urgencia y la calma. No traía excusas. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz más grave de lo habitual. Adrián se hizo a un lado. No respondió. Solo lo dejó entrar. Darío no se sacó la camiseta.
Caminó hasta el centro del salón, goteando. Sus pasos eran lentos, pesados, como si viniera arrastrando algo grande, algo que no cabía en la lluvia. «No me gusta cuando llueve así», dijo, sin girarse. Adrián lo miró desde la puerta. Su pecho subía y bajaba más rápido de lo normal. No por la lluvia, ni por el frío. Era el cuerpo avisando que algo estaba a punto de estallar. «¿Te pasa algo?», preguntó, apenas un susurro. Darío se giró y lo miró, no como las otras veces. Esta vez, sin máscaras, sin barreras, con los ojos llenos de algo que parecía haber estado esperando demasiado tiempo para salir. «Sí», dijo. «Me pasa que no puedo seguir viniendo aquí como si no sintiera lo que siento». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Adrián lo sintió en la piel, como un latigazo caliente, como si el aire se hubiese llenado de electricidad estática y ahora todo estuviera a punto de arder. «¿Y qué sientes?», preguntó con la voz baja, contenida. Darío se acercó, despacio, sin prisa. Cada paso era una decisión, una confesión. Cuando estuvo frente a él, tan cerca que Adrián pudo sentir el calor de su cuerpo húmedo, levantó una mano y le rozó la mejilla con los dedos. «Siento que si no te toco ya, me voy a volver loco». Y lo hizo. Lo tocó. Le rozó la cara con la palma entera, bajando por la mandíbula, siguiendo la línea del cuello. Adrián cerró los ojos. El mundo desapareció. La piel se erizó. La respiración se entrecortó. El corazón le latía tan fuerte que casi dolía. El tacto era cálido, casi reverente, como si Darío no solo lo tocara por deseo, sino también por necesidad. Adrián abrió los ojos. Lo miró de frente. La distancia entre ellos era mínima. Y entonces ocurrió. El beso. Fue lento. No torpe, pero contenido. Como si el deseo, tan largo tiempo contenido, por fin encontrara una grieta por donde salir. Sus labios se encontraron como si ya se conocieran, como si llevaran toda la vida buscándose. El tiempo se detuvo. Sus bocas se exploraban con una mezcla de ansiedad y cuidado, como si supieran que ese momento no podía repetirse. El roce de los labios, la respiración compartida, la forma en que sus cuerpos se pegaban sin pensar. Todo era una única sensación. Calor que sube, piel que tiembla, vértigo en el pecho. Cuando se separaron, lo hicieron con las frentes aún juntas, sus ojos cerrados, los labios húmedos, el silencio respirando con ellos. «Esto no lo podemos contar», susurró Darío. «Este es nuestro pequeño secreto». Adrián asintió, sin hablar, y supo, con una certeza absoluta, que esa noche lo había cambiado todo, que lo que habían compartido era más que deseo. Era una verdad demasiado íntima para ser dicha en voz alta. Una verdad que solo podía vivirse en sus cuerpos, en sus silencios, en esa cercanía que, desde ahora, ya no sería la misma. La lluvia no cesó durante toda la madrugada. Afuera, el agua golpeaba las ventanas con una cadencia monótona, casi hipnótica. Dentro, sin embargo, el mundo había cambiado por completo. La casa de Adrián ya no era la misma. Él tampoco lo era. Después del beso, no hablaron más. No hacía falta. Darío se había quedado, como si irse hubiera sido impensable. Se sentaron de nuevo, esta vez más cerca, hombro con hombro, las piernas entrelazadas como por accidente. Y cuando sus dedos se tocaron sobre la manta que Adrián había traído del sofá, ninguno retrocedió. El calor no era físico, era algo más denso, más profundo. Estaba en cada gesto, en cada mirada fugaz que se detenía apenas un segundo más de lo debido, en la forma en que Darío lo observaba cuando creía que Adrián no se daba cuenta, en cómo Adrián, con el pecho acelerado, memorizaba cada respiración del otro como si de ella dependiera su equilibrio. «¿Tienes miedo?», preguntó Darío, con la voz baja, en algún momento antes del amanecer. «No sé si es miedo o vértigo», respondió Adrián sin mirarlo.
Es como estar al borde de algo que podría doler, pero también ser lo más real que he sentido nunca. Darío no respondió enseguida. Se limitó a acercarse, rozando con la nariz la línea de su cuello. Ese simple gesto provocó un temblor que le recorrió la columna como una descarga lenta. «A mí me pasa igual», susurró, con un leve roce de los labios contra la piel. El cuerpo de Adrián se estremeció. Cerró los ojos tragando saliva. No había respuestas, solo esa forma de presencia silenciosa que se volvía adictiva. La cercanía, el calor. Después de eso, Darío empezó a aparecer con más frecuencia. A veces sin avisar, a veces con alguna excusa inútil, como devolver un libro que aún no había leído, o pedir azúcar que no necesitaba. Cada visita era un ensayo, un capítulo más de esa historia secreta que iba creciendo entre ellos como una enredadera sin control, pero siempre de noche, siempre con la casa en penumbra, las luces apagadas o muy tenues, como si la oscuridad les diera permiso para ser, como si solo ahí pudieran existir de verdad. Las escenas se repetían con pequeñas variaciones. Una cerveza compartida en la cocina, el sonido de los vasos al chocar suavemente, una risa que terminaba en un silencio incómodo, una mirada que se sostenía demasiado tiempo, y luego ese momento inevitable en que los cuerpos se buscaban, un roce de hombros, una mano en el muslo, un suspiro. Una noche, Darío llegó sin camiseta. «Hace demasiado calor», dijo, como si eso justificara el latido irregular en el pecho de Adrián. Se sentó a su lado, en el sofá. Sus brazos desnudos se tocaron. La piel contra piel encendió algo instantáneo. No fue solo físico, fue como si el cuerpo de Adrián reconociera en ese contacto algo profundamente necesario, algo suyo. No se dijeron nada durante varios minutos. Solo respiraron juntos, mirando al frente. El silencio era tan espeso que parecía tener peso, y en esa pausa infinita, Darío estiró el brazo y le acarició la nuca, despacio, como quien explora un terreno sagrado. Adrián inclinó la cabeza, dejándose hacer. El roce era suave, pero dejaba una estela de calor que le bajaba por la espalda. Se le erizó la piel y la respiración se le aceleró. «¿Sabes lo que haces cuando me tocas así?», preguntó Adrián, con un hilo de voz. «Lo mismo que tú me haces cuando no dices nada, pero me miras como si lo dijeras todo», respondió Darío, sin dejar de acariciarlo. Se giraron al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos sonrió. No era un momento ligero. Era denso, cargado, tan lleno de todo que asfixiaba. Y entonces se besaron de nuevo. Pero esta vez fue distinto. Esta vez hubo hambre. Hubo cuerpos que se buscaban con una urgencia contenida durante semanas. Las manos se aferraban con más fuerza, los labios se apretaban con necesidad. Pero aún así, seguía habiendo algo dulce en todo ello, algo íntimo, casi reverente. Adrián sintió que el mundo giraba más despacio, que solo existían ellos dos, fundidos en ese beso prolongado, en ese abrazo que les hacía olvidar todo lo demás. Cuando Darío le apoyó la frente en el pecho y se quedó ahí, respirando hondo, entendió que no era solo deseo, era refugio, era un lenguaje secreto que solo ellos compartían. «Esto», murmuró Darío, aún con los ojos cerrados, «no es un juego, ¿verdad?». Adrián le rodeó los hombros con los brazos, lo sostuvo con fuerza. «No, no lo es». Y en ese instante supieron los dos que ya no estaban probando. No era una fantasía nocturna ni una curiosidad. Era algo real, algo que los había alcanzado sin pedir permiso, y que, aunque no lo dijeran en voz alta, se estaba convirtiendo en lo más importante que tenían. La ciudad seguía su ritmo. Autos que pasaban sin detenerse, vecinos que barrían las aceras, ventanas que se abrían al sol. Nadie sabía nada. Nadie sospechaba que, entre dos casas contiguas, existía un mundo aparte.
uno hecho de miradas que ardían más que palabras, de encuentros al caer la noche, de roces leves con consecuencias inmensas. Adrián se volvió experto en disimular. Salía al jardín cuando Darío lo hacía, pero nunca al mismo tiempo. Se cruzaban de manera natural, como si la casualidad tuviera su propia lógica. Se saludaban con frases comunes, compartían algún comentario sobre el clima, y luego, en ese silencio posterior, ocurría lo importante. Un gesto, una media sonrisa, un destello en los ojos que solo el otro podía entender. Esa complicidad los envolvía como un susurro constante, como un secreto que vibraba bajo la piel. Una noche, la casa de Adrián se quedó sin luz. Un apagón inesperado. Mientras buscaba velas, alguien golpeó la puerta. 2 veces. Ese código que ya reconocía sin pensar. ¿Puedo quedarme un rato aquí?, preguntó Darío, sosteniendo una linterna. Mi casa es un horno. Adrián asintió. El aire era espeso, húmedo, apenas respirable. Encendió un par de velas y se sentaron en el suelo, junto al ventanal abierto. Afuera, solo grillos y sombras. Dentro, la luz naranja dibujaba los contornos de sus rostros con un calor tenue. Estaban en silencio, bebiendo agua fría, cuando Adrián notó que Darío lo observaba con una fijeza distinta. ¿Qué?, preguntó, sin poder evitar una sonrisa nerviosa. Nada, es solo que, así, con esta luz, pareces alguien distinto. Adrián bajó la mirada, pero sintió el calor subirle por el cuello. ¿Distinto cómo? Darío no respondió enseguida. Apoyó el vaso en el suelo y se inclinó un poco, acortando la distancia. Distinto como alguien al que no sé si me atrevería a mirar así si lo viera a plena luz del día. Adrián contuvo el aliento. «Pero me estás mirando», murmuró. «Sí, y no puedo parar». La tensión se apoderó del espacio. No hubo un movimiento brusco, ni un impulso descontrolado. Fue como un imán silencioso, un arrastre inevitable. Darío se acercó hasta tener la frente pegada a la de Adrián. El calor de sus respiraciones se mezcló. La intimidad del gesto era tan densa que el tiempo pareció detenerse. Sus labios apenas se rozaron, como si probaran una posibilidad antes de tomarla. Y entonces se besaron, con lentitud, con esa intensidad suave que no necesita urgencia porque lo tiene todo en el gesto. El roce fue tan preciso, tan hondo, que parecía contener todas las noches anteriores. Las manos de Darío se deslizaron por los brazos de Adrián, lentas, reconociendo el contorno como si cada centímetro importara. Sus dedos se quedaron en la nuca, dibujando círculos invisibles sobre la piel. Adrián lo rodeó por la cintura, sintiendo cómo el cuerpo del otro temblaba apenas. No era ansiedad, era deseo contenido, una marea que subía, sin romperse aún. La luz de las velas bailaba sobre sus pieles, y en ese vaivén tenue se miraron sin hablar. Sus ojos decían todo. No necesitaban nombres para lo que sentían. No necesitaban explicaciones. Darío apoyó la cabeza en el hombro de Adrián. Se quedaron así, fundidos en ese abrazo largo. El calor de los cuerpos envolvía el espacio, lo llenaba todo. «Esto ya no es un secreto cualquiera», dijo Darío en voz baja. Adrián asintió, con la barbilla rozando su cabello. «No, es algo que crece», respondió. «Algo que ya no puedo guardar solo». El silencio que siguió no fue tenso. Fue íntimo, como el de 2 personas que ya no se esconden, al menos entre ellos. Desde aquella noche dejaron de buscar excusas. Darío aparecía y se quedaba. A veces dormía en el sofá, otras veces en el suelo, cerca de Adrián. Y en las madrugadas más calurosas compartían la misma cama sin que hiciera falta decirlo. Nada explícito, nada que rompiera el equilibrio delicado que habían construido. Solo cuerpos que se buscaban como quien encuentra consuelo. Respiraciones que se acompasaban sin esfuerzo. Una madrugada, Darío despertó sobresaltado por un trueno lejano. Adrián dormía de lado, el rostro relajado,
el cabello desordenado sobre la almohada. Darío lo observó durante minutos. Cada línea, cada sombra, cada parte de él que ya comenzaba a ser suya en secreto. Se inclinó despacio y le besó la frente. «No quiero que sea solo mi secreto», susurró. Adrián abrió los ojos lentamente. No dijo nada, pero lo abrazó fuerte, como si también lo hubiera estado deseando desde siempre. El verano comenzaba a despedirse, dejando en el aire ese calor pegajoso que se resiste a desaparecer. Las noches seguían siendo cálidas, pero ya no quemaban como antes, y sin embargo, lo que había entre ellos crecía con la misma intensidad del primer roce. Ya no era fuego escondido, era llama constante, esa que no necesita mostrarse para arder. Darío ya no tocaba la puerta. Entraba con una llave que Adrián le había entregado una noche, sin decir nada, dejándola sobre la mesa. No lo hablaron. Simplemente ocurrió. Como todo entre ellos. La rutina se transformó. Las cenas eran de a dos, incluso si no se sentaban en la misma mesa. El silencio se volvió hogar. La cama ya no era un lugar solitario. Compartían el espacio, el calor, la respiración al dormir. Pero lo más íntimo seguía siendo lo que no decían, lo que apenas se rozaba con palabras. Una noche, mientras Adrián leía en el sofá y Darío estaba en la ducha, se sorprendió a sí mismo mirando la camiseta del otro colgada en el respaldo de una silla. La tomó, se la acercó al rostro y respiró su aroma. Ese gesto, tan simple, le encendió un fuego que no supo apagar. No era solo deseo, era pertenencia, era amor, aunque no lo dijera aún. Cuando Darío salió, con el cabello húmedo y la toalla colgando de la cintura, lo encontró mirándolo fijamente. «¿Qué pasa?», preguntó, con esa sonrisa suya que siempre llegaba primero a los ojos. Adrián se levantó, lento. Lo miró en silencio, se acercó y le tomó el rostro con ambas manos. «Pasa que ya no puedo fingir que esto es un secreto más», dijo, «que me importas más de lo que sé manejar, que no puedo seguir durmiendo contigo sin decírtelo». Darío se quedó quieto. La respiración se le aceleró. «Dilo entonces», susurró. Adrián le acarició la mejilla con los dedos, con una ternura que lo estremeció. «Me gustas, desde hace mucho más de lo que me permitía aceptar. Me gustas más de lo que debería, y no quiero esconderlo más». Darío cerró los ojos, tragó saliva. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada, algo más claro, más luminoso. «Yo también te quiero, Adrián. Me gusta cómo me miras, cómo me tocas, cómo me haces sentir que no tengo que fingir nada, no con vos». El silencio que siguió fue como un suspiro largo, uno que los envolvió por completo, y se besaron, sin ansiedad, sin dudas. El beso fue profundo, largo, como si intentaran contar con los labios todo lo que no habían dicho. Las manos se buscaron con calma. Los cuerpos se unieron como piezas que por fin encajan. La piel erizada, los suspiros compartidos, los temblores sutiles que nacían con cada caricia. Adrián deslizó los dedos por la espalda de Darío, sintiendo el calor recorrerle la piel. El cuerpo del otro reaccionaba con la misma intensidad. Un leve gemido contenido, un estremecimiento en los hombros. Era como si cada toque los afirmara, los volviera más reales. Se acostaron juntos, bajo las sábanas aún tibias. Se acariciaron el rostro, se miraron a los ojos en la penumbra, se abrazaron como quien protege algo frágil y valioso. El pecho de Darío subía y bajaba, tranquilo, con el ritmo acompasado de quien por fin deja de resistirse. «¿Y si alguien nos ve?», preguntó Adrián, sin miedo, solo con honestidad. Darío lo miró, apoyado en un codo, y le besó la mejilla antes de responder. «Entonces que vean. Yo no quiero seguir escondiéndome. No si eso significa dejar de dormir contigo». Adrián sonrió. Lo besó lento, con una dulzura tan honda que le temblaron las manos. Y en ese beso,
Se cerró todo lo que necesitaban saber. La mañana siguiente amaneció clara, con la luz dorada filtrándose por las cortinas. Se levantaron juntos, desayunaron en silencio, compartiendo el café como si lo hubieran hecho toda la vida. Ya no necesitaban códigos, ni secretos, porque lo que habían construido entre noches en vela, roces lentos y miradas cargadas, era más fuerte que cualquier miedo. Era amor sin artificio, de ese que nace en lo callado, crece en lo prohibido y se afirma cuando uno deja de correr. Y mientras caminaban juntos por la acera, sin rozarse aún, pero caminando al mismo ritmo, Darío giró el rostro hacia él, con media sonrisa. «Ahora tenemos otro secreto», dijo, «uno que ya no necesita esconderse». Adrián lo miró, y supo que, esta vez, no volvería a estar solo.